La miocardiopatía hipertrófica es un tema de extrema importancia para el MIR. De hecho, es un tema muy rentable porque son muy pocas letras, muy pocos trozos de página y que nos permite resolver casi siempre una o dos preguntas del examen. ¿Qué cosas debemos saber, que son las que nos preguntan siempre de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva? Pensad que solo el 25% de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica tienen obstrucción en el gradiente, que hace gradiente en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Cosas que debemos saber para conocer la fisiopatología y lo que ocurre en la miocardiopatía hipertrófica obstructiva son las siguientes. Vamos a dibujar el ventrículo izquierdo con la válvula aórtica y la salida de la aorta, y la válvula mitral y la aurícula izquierda. Debemos pensar que el ventrículo izquierdo está mal hecho. Está mal hecho por dos situaciones y vamos a ir viendo por partes qué ocurre en la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. La primera es que el tracto de salida, la salida del ventrículo izquierdo hacia la aorta, está al mismo nivel que está el septo interventricular. Y aparte, el plano aórtico está a la misma altura que el plano mitral. ¿Qué es lo que sucede en la hipertrófica? En la hipertrófica tenemos un engrosamiento, una hipertrofia muy importante de las paredes ventriculares y sobre todo ocurre en el septo, en el tabique interventricular. Es la parte que más se engruesa de todos, por eso dice que es una hipertrofia asimétrica. ¿Qué ocurre? Que como el tabique forma parte del tracto de salida, solo en el 25% de estos pacientes este tabique obstruye. ¿Qué es lo que sucede? En la sístole, cuando se empieza a contraer el ventrículo, el septo se engruesa. Al engrosarse, obstruye la salida hacia la aorta. ¿Y qué pasa? Que no se igualan las presiones entre el ventrículo izquierdo y la aorta. Y por tanto, esa obstrucción, esa no igualación de presiones, lo que hace es un gradiente, una diferencia de presión entre la aorta y el ventrículo, que es lo que oímos como el soplo de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. ¿Qué sucede? Que en estos casos, cuando tenemos esta obstrucción, vamos a pensar que todas las maniobras que hagamos que aumenten la precarga van a disminuir la intensidad del soplo. Y todo aquello que disminuya la precarga, lo que va a hacer es aumentar el gradiente y por tanto el soplo. ¿Por qué ocurre esto? Si yo, en un paciente con miocardiopatía hipertrófica obstructiva, hago cualquier maniobra que aumente la precarga, como inspirar o poner al paciente tumbado, al aumentar esa precarga, lo que yo estoy haciendo es separar el tabique del tracto de salida. Al llenar más el ventrículo, lo separo de la aorta. Por tanto, la obstrucción es menor. Como hay menos obstrucción, hay menos gradiente y hay menos soplo. Todo lo que aumente la precarga disminuye el gradiente y el soplo. Y al revés, todo lo que disminuya la poscarga, como por ejemplo hacer maniobra de Valsalva o poner al paciente de pie, lo que hacemos es que llenamos menos ese ventrículo, acercamos más el tabique hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo, hacemos más obstrucción y hacemos más soplo. ¿Qué más sucede en la miocardiopatía hipertrófica obstructiva? Como hay esa obstrucción, lo que sucede es que la sangre tiene que pasar muy deprisa desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta. Todo flujo que va a gran velocidad por un agujero muy estrecho produce un efecto que debéis conocer que se llama efecto Venturi. El efecto Venturi es un efecto de succión. Cuando pasa el chorro a alta velocidad se produce una succión. ¿Y qué es lo que succiona? Lo que queda más cerca. Lo que queda más cerca, como tenemos el plano aórtico a la misma altura que el plano mitral, succiona el velo anterior de la válvula mitral. Y lo que hace ese velo es acercarse también hacia el tabique. ¿Qué pasa con esto? Esto es lo que llamamos SAM. SAM es el movimiento sistólico del velo anterior mitral por el efecto Venturi. Con esto, este velo obstruye más, con lo cual va a haber más soplo y aparte deja un hueco y tenemos también insuficiencia mitral. ¿Cómo podemos entender el Valsalva? El Valsalva es una cosa que se entiende muy fácil cuando uno se ducha. Uno está en su ducha, imaginaos, en la bañera o en la ducha, tenemos nuestra alcachofa con el agua y la cortina. Cuando yo abro el agua, lo que ocurre es que tengo un chorro de alta velocidad que viene hacia mí. ¿Y qué es lo que succiona? Lo que succiona por el efecto Venturi es la cortina. A todo el mundo le pasa que se le pega la cortina en la pierna. Ese es el efecto Venturi. Nosotros estaríamos aquí, o seríamos el tabique, ese gradiente de alta velocidad sería el agua y la cortina sería el velo anterior mitral. Entonces, yendo a las respuestas, lo incorrecto sería la respuesta 2.
La inspiración es muy útil para aumentar la intensidad del soplo, al igual que la posición de cuclillas. Eso es falso. La inspiración lo que hace es disminuir el gradiente y disminuir el soplo. La posición de cuclillas es similar. Lo que hacemos cuando nos ponemos de cuclillas es inmediatamente aplastar las venas. Con eso aumentamos el retorno venoso y hacemos el mismo efecto que en la inspiración. La respuesta 1 es correcta. Lo que hemos dicho, el gradiente del soplo aumenta con el Valsalva. El Valsalva disminuye la precarga. La 3 es correcta también. Las maniobras que aumentan la poscarga disminuyen el gradiente y por tanto el soplo. ¿Qué es lo que hacemos? Al aumentar la poscarga, es decir, si aumentamos la presión que hay dentro de la aorta, lo que vamos a hacer es que haya menos diferencia de presión entre el ventrículo y la aorta y por tanto menos gradiente, menos soplo. La 4 es correcta, es lo que hemos explicado. Se puede auscultar un soplo de insuficiencia mitral por el SAM del velo anterior de la válvula mitral. Y la 5 es la causa de todo esto, a diferencia de otras patologías, las maniobras que aumentan la precarga disminuyen la intensidad del soplo.